Bueno, buenas tardes. Me encuentro acá con el doctor Carlos Aliaga Dulanto, director médico del Laboratorios Menarini Perú y médico internista de la Clínica Peruana Japonesa. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo estás? Eh, la primera pregunta, nosotros estamos haciendo y estamos en el curso de Estado, Sociedad y Empresa. Le estamos formulando unas breves preguntas. La primera es, ¿cree que los políticos en la campaña electoral nos venden o hacen promesas las cuales son las que queremos escuchar? Sí hacen promesas, probablemente sí son las que nosotros queremos escuchar porque tenemos expectativa, como pasó en la campaña electoral de Ollantumala con respecto al costo del balón de gas, como hemos escuchado en la campaña de Kuczynski en relación a la lucha contra la corrupción. Es lo que queremos escuchar, pero lamentablemente a veces lo escuchamos tan seguido, lo escuchamos tan repetitivo que ya no creemos en lo que nos dicen. Entonces, estamos en un momento en el cual queremos escuchar promesas, pero que finalmente se cumplan, ¿no? Entonces, eso es lo que siento que está pasando. Claro. La segunda pregunta que le queríamos formular era si usted considera que la corrupción es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. Sí, claro, sin duda. Yo diría que es uno de los tres problemas más importantes de la sociedad. El tema de la corrupción, el tema de la violencia y el tema de la delincuencia. Y cuando hablo de violencia hablo de lo que ahora está de moda, que es el tema de la violencia contra la mujer o la violencia de género, ¿no? Entonces creo que sí, la corrupción es uno de los tres problemas más importantes. Considero que es importante porque ya trasciende solamente la corrupción a nivel de gobierno o de instituciones públicas grandes del país. Hoy en día hay corrupción enquistada hasta en los estratos más bajos y pequeños, en empresas, en escuelas, en cualquier tipo de institución pública o privada hay corrupción hasta el más mínimo nivel. Entonces creo que es un tema que lamentablemente ha calado tan hondo y tan mal en la población que va a tardar mucho el país en intentar por lo menos recuperarse en parte de ese tema. O sea, creo que el tema de la corrupción no es un tema para trabajar a corto plazo, es un tema que va a durar, es un tema de largo aliento, que nos va a costar mucho porque luchar contra la corrupción va más allá de políticas de gobierno, que va a tener que trascender inclusive a nivel de la educación en general, ¿no? Ojalá que a nivel de los hogares, a nivel de las escuelas, empiece a cambiar un poco la tónica de la educación y que también se enfoque un poco en la importancia de la honestidad, la lealtad, la transparencia y que poco a poco las futuras generaciones crezcan con una idea de que la corrupción no es buena, que hace daño al país y que pues, de aquí a unos 20, 30 años la sociedad haya totalmente cambiado y que nos hayamos limpiado por fin de eso, ¿no? Eso es un mal endémico y que ojalá que en algún momento podamos erradicarlo del país, ¿no? Claro. Y ahora, ¿usted qué medidas adoptaría como ciudadano que es para evitar la corrupción en nuestro país? Si me preguntas como ciudadano común y corriente que no tiene ningún cargo público o de tipo político, la única medida que yo puedo tomar es la de no ser parte de la corrupción. Es decir, la corrupción esa que vemos hasta con los policías de tránsito cuando nos intervienen en el vehículo. Y por otro lado, denunciar a quien corresponda cuando yo sea testigo de un acto de corrupción. Es decir, el no participar y el de denunciar. Yo creo que en la medida que nosotros podamos ponerle conocimiento a la autoridad que corresponda a algún tipo de acto corrupto, de actitud corrupta, creo que podremos ponerle un alto, por lo menos inicial, a esta situación. Y bueno, es lo que yo podría hacer como persona natural, ¿no? Si tuviera la posibilidad de tener algún cargo público o político, quizás lo primero que debería sería cambiar leyes, hacerlas más drásticas cuando haya detección de actos de corrupción, ¿no? Que sean castigadas severamente inclusive con cárcel o con algún otro tipo de sanción severa, ¿no? Pero por lo menos como persona natural
Creo que la clave es no participar y denunciar cuando uno puede ser testigo de un acto de corrupción. Claro, y ya para terminar, como pregunta para concluir esta entrevista, ¿usted cree que si el Perú no fuera un país democrático, usted cree que seríamos mejores? Si no fuera un país democrático, no podríamos ser mejores. O sea, afortunadamente, a pesar de que hemos tenido influencia en algún momento de gobiernos antidemocráticos, autoritarios, de dictadura, no hemos, no hemos logrado cristalizar aquellos proyectos que en algún momento se empezaron para Perú, donde probablemente pudimos haber sido en algún momento un país sin democracia, ¿no? Hablo fundamentalmente de la influencia que tuvimos del gobierno venezolano en la campaña de Ollantaytamala para sus dos campañas que tuvo y propiamente al inicio de su gobierno. Tuvimos un amago de dictadura en la época de Fujimori y creo que finalmente digamos, en su momento el buen accionar de la oposición en ambos gobiernos hizo posible que finalmente no pudiéramos o que no se pudiera establecer una dictadura en nuestro país, ¿no? Hubiera sido gravísimo ser una copia de lo que es Venezuela, de lo que ha sido Cuba o lo que sigue siendo Cuba, y eso hubiese sido dañino. Se nos hubieran cerrado las puertas de la inversión privada, hubiéramos tenido una situación interna social insostenible, probablemente alguna guerra civil local. Entonces creo que la dictadura hoy en día es una forma de gobierno que nos suma y que condena a un país a vivir aislado, en violencia y sin desarrollo. O sea, de hecho no hubiera sido posible que nosotros podamos ser mejores con un gobierno no democrático. Ok, doctor Aliaga, eso sería todo y muchas gracias por su apoyo. Bueno, gracias también.